thing is as big as it is? Why were we wrong in the estimates of its size? There is no push that is visible on the trajectory of the object, and that means that it's very massive. ¿Alguna vez tienes la sensación de que algo parece pequeño hasta que de pronto deja de serlo? Esa es exactamente la impresión que los astrónomos están teniendo con este cometa. Atlas parecía promedio al principio, común y corriente, quizá incluso olvidable. Pero luego, sus cifras empezaron a aumentar, silenciosa, constantemente, hasta que dejaron de hacerlo. Los datos más recientes acaban de salir, y lo que revelan no es nada sutil. Esta cosa está creciendo, o peor aún, tal vez la hemos estado subestimando desde el principio, porque este cometa desafía las expectativas. Cuando los astrónomos apuntaron por primera vez sus telescopios hacia 3 y Atlas, no vieron simplemente otra bola de nieve difusa flotando en el vacío. Vieron a un visitante que inmediatamente comenzó a romper las reglas. Desde las primeras imágenes, el cometa mostró un comportamiento que simplemente no encajaba con el perfil clásico de un cometa normal del sistema solar. Una de las primeras sorpresas fue su forma y perfil visual. En varias imágenes, Atlas parecía alargado, con una longitud que aparentaba ser varias veces mayor que su anchura. Los cometas típicos muestran un núcleo rodeado por una coma que se extiende de manera bastante uniforme, con una cola que se aleja por detrás. Pero en el caso de Atlas, la propia coma parecía tener un brillo más intenso hacia adelante, a veces viéndose más fuerte frente al núcleo que detrás de él. Eso es casi lo opuesto a lo que los astrónomos suelen esperar. ¿Por qué importa eso? Los cometas se supone que deben comportarse de manera predecible cuando la luz solar los alcanza. El hielo en el núcleo se calienta, se sublima y se convierte en gas, arrastrando granos de polvo hacia el espacio. Esto crea la brillante coma y la cola que se extiende lejos del Sol. La emisión de gas normalmente ejerce una leve presión sobre el cometa, produciendo un pequeño efecto cohete que altera ligeramente su trayectoria. Pero Atlas no se movía. A pesar de mostrar claros signos de gas y polvo a su alrededor, la trayectoria del cometa no mostraba ningún empuje perceptible. Simplemente seguía deslizándose como si nada lo afectara. Los astrónomos también notaron una extraña variabilidad en su brillo. En ocasiones, la coma de Atlas se expandía repentinamente, se iluminaba o parecía cambiar de orientación. Estos estallidos sugieren eventos de desgasificación episódica, como fragmentos de corteza que se rompen y exponen hielo fresco, que se ventila violentamente hasta estabilizarse. En otras palabras, este no es un cometa tranquilo ni uniforme. Es volátil, irregular y totalmente impredecible en su actividad. La rotación también puede desempeñar un papel. Si Atlas está girando o rotando de forma compleja, la luz solar podría estar golpeando sus zonas activas de manera desigual, encendiéndolas y apagándolas a medida que el cuerpo gira. Eso explicaría los cambios en la estructura de la coma, donde ciertos chorros parecen encenderse o desaparecer según la orientación del cometa. Los científicos aún intentan determinar si el cometa tiene una rotación simple o un movimiento caótico y tambaleante, conocido como rotación de eje no principal. A esto se suma el misterio de su aparente forma alargada en imágenes combinadas. ¿Está realmente estirado como un cigarro? ¿O los efectos ópticos del polvo y de la dispersión frontal de la luz hacen que solo parezca así? Quizás lo más sorprendente es esto. Nada en Atlas se comporta como los cometas normales. Libera gas y polvo, pero sin el típico empuje. Su coma y su cola parecen desalineadas, a veces incluso cargadas hacia adelante. Su brillo aumenta y disminuye como si tuviera erupciones más que una actividad constante. Y su forma y rotación siguen siendo preguntas abiertas. Todo esto dibuja el retrato de un cometa profundamente desconcertante. Los científicos saben que es interestelar, lo que ya lo hace raro. Pero la manera en que se presenta en el cielo sugiere que podría ser algo mucho más extraño que los vagabundos helados a los que estamos acostumbrados. Por eso Atlas ha cautivado a los astrónomos de todo el mundo, porque a primera vista parece familiar, pero cuanto más se estudia, más se niega a seguir las reglas. Es el equivalente cósmico de un invitado que llega a la cena vestido como todos los demás, y que a mitad del banquete revela que no come, no bebe
y ni siquiera respira como los demás. Y eso plantea la pregunta obvia. Si no se comporta como los cometas que conocemos, entonces, ¿qué es exactamente? Una trayectoria rara a través de los planetas. Una de las características más asombrosas de TRES y Atlas no es cómo se ve, sino hacia dónde va. Su recorrido a través de nuestro sistema solar no se parece a nada que los astrónomos suelan observar, y es precisamente esta trayectoria lo que lo convierte en uno de los visitantes más intrigantes de la astronomía moderna. Lo primero que hay que entender es que TRES y Atlas viaja en una órbita hiperbólica. A diferencia de los cometas nacidos en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, que giran alrededor del Sol en bucles cerrados, los cometas interestelares como Atlas atraviesan nuestro sistema una sola vez y luego se marchan para siempre. Eso ya lo hace raro, pero Atlas añade un giro adicional. Su trayectoria orbital está alineada con el plano de los planetas. En términos simples, se mueve en la misma hoja plana por la que viajan la Tierra, Marte, Júpiter y el resto. Esto es extraordinariamente inusual. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, lo llama una probabilidad de 1 en 500. La mayoría de los visitantes interestelares entran en ángulos pronunciados, atravesando nuestro sistema como piedras que rebotan en el agua. Atlas, en cambio, parece haber entrado en una trayectoria que refleja el mismo plano natural de los planetas. Esta alineación es tanto un regalo científico como un enigma estadístico. Desde el punto de vista de la investigación, la alineación es invaluable. Debido a que Atlas se mueve en el mismo plano que los planetas, pasa lo suficientemente cerca de varios mundos como para ofrecer oportunidades de observación que los astrónomos rara vez tienen. Al final de esta semana en su recorrido, el cometa pasará a unos 29 millones de kilómetros de Marte. Para un objeto cósmico, eso es prácticamente un sobrevuelo, y Marte está excepcionalmente bien preparado para aprovecharlo. Múltiples orbitadores, incluidos los de la NASA, la Agencia Espacial Europea y el Programa Espacial Chino, están actualmente girando alrededor del planeta rojo. Cada uno lleva cámaras y espectrómetros capaces de recopilar datos valiosos sobre Atlas desde un punto de vista completamente distinto al de la Tierra. Y eso no es todo. A medida que Atlas continúa su camino, pasará cerca de Júpiter y Venus, alineándose de maneras que permitirán a los científicos observar cómo evolucionan su coma y su polvo bajo distintas condiciones solares. La previsibilidad de su órbita permite que los observatorios planifiquen exposiciones cuidadosamente sincronizadas, alineen instrumentos e incluso busquen ocultaciones cuando el cometa pasa frente a las estrellas, ofreciendo la oportunidad de estudiar su estructura con gran detalle. El hecho de que Atlas viaje tan cerca del plano de la eclíptica también significa que los telescopios terrestres tienen más tiempo para observarlo en condiciones favorables. Muchos objetos interestelares cruzan el cielo en geometrías difíciles, demasiado cerca del resplandor solar o en ángulos empinados que limitan el tiempo de observación. Pero Atlas nos está brindando una ventana prolongada, visible desde ambos hemisferios, lo que permite campañas de observación a largo plazo con algunos de los observatorios más poderosos del mundo, desde Gemini Sur en Chile hasta los telescopios espaciales Hubble y James Webb en órbita. Más allá de la observación, la trayectoria plantea preguntas teóricas. ¿Por qué Atlas se mueve en una órbita tan inusualmente alineada? Si realmente es un cuerpo interestelar aleatorio, las probabilidades de esta geometría son diminutas. ¿Significa esto que hay algo en la manera en que los cometas interestelares son expulsados que aún no comprendemos? ¿O es Atlas simplemente una casualidad estadística, una moneda cósmica que cayó de cara? En cualquier caso, la rareza de esta trayectoria obliga a los científicos a replantearse las suposiciones sobre cuán a menudo los objetos interestelares cruzan el plano de nuestros planetas. La trayectoria también subraya cuán temporal es nuestra oportunidad. Después de pasar su punto más cercano al Sol, alcanzando su perihelio justo dentro de la órbita de Marte, Atlas continuará su viaje hacia el exterior. A comienzos de diciembre, reaparecerá detrás del Sol mientras se dirige de nuevo hacia el espacio profundo, desapareciendo en la oscuridad interestelar. A diferencia de los cometas periódicos, no regresará. El viaje es de solo ida, y los astrónomos tienen apenas este breve momento para capturar todo lo posible.
Así que, aunque su extraña forma y comportamiento acaparen los titulares, es la trayectoria de Atlas lo que la convierte en una oportunidad única en una generación. Un viajero cósmico, perfectamente alineado con el escenario planetario, que roza Marte mientras nuestras naves lo observan, y luego se pierde para siempre. Raro, efímero e irrepetible, lo que revela su composición. Aunque la trayectoria y las peculiaridades visuales de 3 y Atlas capturan la imaginación, el verdadero tesoro científico reside en lo que su luz revela sobre su composición. Cada fotón que rebota en su polvo o que emana de sus gases lleva una huella dactilar de la química y la estructura física del cometa. Y hasta ahora, esas huellas apuntan a una conclusión sorprendente. 3 y Atlas parece químicamente familiar. Cuando los astrónomos quieren estudiar la composición de un cometa, no necesitan enviar una nave espacial para tomar muestras. En su lugar, utilizan espectroscopía, descomponer la luz en sus longitudes de onda constituyentes. Diferentes moléculas y granos dispersan o emiten luz de maneras únicas, dejando un conjunto de líneas espectrales y firmas de color. Las observaciones de Atlas con el telescopio Gemini Sur y otras instalaciones de primer nivel han mostrado una coma rica en los sospechosos habituales. Hielo de agua, compuestos volátiles basados en carbono y polvo silíceo. Esto es importante porque sugiere que la química que forma los cometas podría ser universal. Durante décadas, los científicos se preguntaron si los cometas formados alrededor de estrellas lejanas serían radicalmente distintos de los del sistema solar. ¿Tendrían los cometas interestelares moléculas exóticas, hielos inusuales o composiciones de polvo completamente extrañas? Hasta ahora, los datos de Atlas indican lo contrario. Sus proporciones de polvo y hielo se asemejan notablemente a las que vemos en los cometas de nuestra propia nube de Oort. Eso significa que las condiciones en otros viveros planetarios podrían no ser tan diferentes de las que moldearon nuestro Sol y nuestros planetas hace miles de millones de años. Los colores ofrecen otra capa de evidencia. Las imágenes tomadas a través de filtros rojo, verde, azul y ultravioleta revelan variaciones sutiles en la coma. Los tonos más azules suelen indicar la presencia de partículas pequeñas y finas que dispersan la luz, mientras que los tonos más rojos pueden sugerir agregados más grandes, oscuros o ricos en compuestos orgánicos. Atlas muestra ambos, lo que implica una mezcla dinámica de tamaños de partículas expulsadas a medida que se acerca al Sol. Esa mezcla evoluciona con el tiempo. Conforme el cometa se calienta, los granos más pequeños se elevan rápidamente, mientras que los fragmentos más grandes permanecen más tiempo, remodelando la textura de la coma día tras día. Los estudios de polarización, que miden cómo se dispersa la luz según su orientación, aportan aún más detalle. Sugieren que gran parte del polvo de Atlas es altamente poroso y frágil, similar a los agregados esponjosos observados en cometas del sistema solar. Estos granos, a veces llamados pelusas cósmicas, tienen grandes áreas de superficie y se desintegran fácilmente bajo el calor solar. Su fragilidad significa que Atlas, como muchos cometas, no es una roca sólida, sino una colección suelta de hielo y polvo, una bola de nieve sucia mantenida unida por una cohesión débil. Incluso los compuestos volátiles ofrecen pistas sobre el lugar de nacimiento de Atlas. Las proporciones de gases como monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, revelan a los científicos las condiciones de temperatura y presión en el disco protoplanetario donde se formó el cometa. Por ejemplo, los cometas ricos en CO probablemente se formaron en regiones extremadamente frías, mientras que la abundancia de CO2 indica un entorno algo más cálido. Las proporciones de Atlas parecen caer dentro de rangos familiares del sistema solar, lo que sugiere nuevamente que la física de la formación de cometas no es exclusiva del Sol. Una de las implicaciones más fascinantes es que Atlas podría ser el cometa más antiguo jamás observado. Debido a que proviene de más allá del sistema solar, contiene material que ha permanecido inalterado desde su formación alrededor de otra estrella. A diferencia de los cometas del sistema solar, que se modifican con cada paso cerca del Sol, Atlas realiza su primer y único viaje aquí. Eso lo convierte en una cápsula del tiempo prístina,
una muestra de material crudo de otro sistema planetario, preservada durante miles de millones de años antes de que el azar lo arrojara a nuestro camino. Todo esto construye un cuadro extraordinario. A pesar de ser un viajero interestelar, Atlas no es ajeno en su química. Sus gases, su polvo y sus hielos se parecen a lo que ya conocemos. Y eso no es una decepción, es una revelación. Nos dice que los sistemas planetarios en toda la galaxia podrían ser más parecidos entre sí de lo que imaginábamos, compartiendo recetas comunes para formar mundos, lunas y cometas. El problema de la probabilidad. El descubrimiento de Tres y Atlas no es sorprendente solo por su comportamiento o su química. Es sorprendente porque, estadísticamente hablando, no debería haber aparecido de esta manera. Cuando los astrónomos hacen los cálculos sobre la frecuencia con la que deberíamos encontrar objetos interestelares, las matemáticas pintan un panorama muy distinto del que vivimos. Atlas no solo es inusual, es una anomalía estadística que rompe las expectativas. Para entender por qué, hay que comenzar con el llamado problema del reservorio. Se cree que los cometas y asteroides interestelares son fragmentos expulsados de sus sistemas planetarios durante su formación. Los planetas que se forman alrededor de estrellas jóvenes dispersan el material sobrante hacia afuera, y algunos fragmentos escapan completamente al espacio profundo. A lo largo de miles de millones de años, esos fragmentos vagan entre las estrellas, y de vez en cuando, uno atraviesa nuestro sistema solar. Pero aquí está el problema. Solo hay una cantidad limitada de material rocoso y helado en una galaxia. Si se considera el número de estrellas, la abundancia de elementos pesados y la eficiencia con la que se expulsan los fragmentos, los cálculos sugieren que la mayoría de lo que se eyecta son fragmentos pequeños. Del tamaño de una piedra o de una montaña, sí. Pero los objetos verdaderamente grandes, de varios kilómetros, deberían ser extremadamente raros. De hecho, si los modelos son correctos, los astrónomos deberían haber catalogado decenas de miles de objetos interestelares pequeños antes de toparse con algo tan grande y masivo como Atlas. En cambio, ha ocurrido exactamente lo contrario. Hasta ahora, solo se han detectado 3 visitantes interestelares confirmados. 1 y Oumuamua, en el año 2017, 2 y Borisov, en 2019, y ahora 3 y Atlas. De ellos, Atlas es, por mucho, el más masivo, a pesar de que apenas hemos comenzado a realizar encuestas sistemáticas del cielo. En términos estadísticos, es como lanzar una moneda 3 veces y obtener no solo 3 caras, sino 3 monedas raras que ni siquiera deberían estar en tu bolsillo. Esto conduce a lo que Avi Loeb llama la paradoja del reservorio. Si Atlas es natural, implica que el espacio interestelar contiene más cuerpos grandes de lo esperado. Pero simplemente no hay suficiente materia prima por unidad de volumen para explicar encuentros frecuentes con gigantes. La densidad de elementos pesados, carbono, oxígeno, silicio y hierro, es limitada. Esa limitación sugiere que los fragmentos pequeños deberían dominar la población de desechos interestelares, no los vagabundos descomunales como Atlas. Existen algunas maneras de explicar esta discrepancia. Una posibilidad es que nuestras observaciones estén sesgadas. Los objetos interestelares pequeños son increíblemente difíciles de detectar. Reflejan poca luz, se mueven rápido y rara vez pasan lo suficientemente cerca como para destacar contra el fondo estelar. Podría ser que el cielo esté lleno de ellos, pero que simplemente se nos escapen sin ser vistos. Los objetos más grandes como Atlas, con comas más brillantes y colas más largas, son más fáciles de detectar. Si eso es cierto, nuestro pequeño tamaño de muestra podría estar inclinado hacia gigantes raros y llamativos. Otra explicación es que nuestros modelos de eyección estén incompletos. Tal vez los sistemas planetarios son mejores de lo que suponemos para lanzar grandes cometas al espacio interestelar. Por ejemplo, los planetas gigantes podrían actuar como catapultas, expulsando cuerpos de kilómetros de tamaño con mayor eficiencia que los fragmentos más pequeños. Si es así, la población interestelar podría ser más rica en cometas grandes y resistentes de lo que nuestras teorías predicen. Pero existe una posibilidad más inquietante. Quizá nuestra muestra no sea solo estadísticamente extraña, sino físicamente anómala. Si Atlas representa una categoría de objeto interestelar que no encaja con las expectativas,
entonces algo sobre su origen o naturaleza podría ser fundamentalmente diferente de lo que permiten los modelos. Eso abre la puerta a ideas más radicales, incluida la posibilidad de que Atlas no sea completamente natural. Sea cual sea la explicación correcta, el problema de la probabilidad obliga a los científicos a reexaminar sus suposiciones. O bien nuestros métodos de detección están dejando pasar una población oculta, o nuestros modelos de eyección de desechos están equivocados, o Atlas es algo completamente distinto. La hipótesis de la tecnología alienígena. Cada vez que algo desafía las expectativas en astronomía, surge la tentación de hacer la pregunta más audaz posible. ¿Y si no es algo natural? Esa pregunta se ha planteado más de una vez acerca de 3I Atlas, y nadie la ha expresado con más fuerza que el astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Su argumento no es que el cometa esté probado como tecnología alienígena. No lo está, sino que sus cualidades inusuales exigen al menos mantener esa posibilidad sobre la mesa. Loeb y sus colegas señalan varios detalles que dejan la puerta abierta a la especulación. Para empezar, Atlas parece moverse casi perfectamente a lo largo de su trayectoria gravitacional predicha, a pesar de expulsar material al espacio. Un cometa natural, que libera grandes cantidades de gas y polvo, suele mostrar pequeñas desviaciones en su trayectoria, ya que la sublimación actúa como un motor débil. En el caso de Atlas, la ausencia de ese empuje medible podría deberse simplemente a su masa, pero también podría interpretarse como algo diseñado para resistir tales fuerzas. Otro aspecto intrigante es su bajo ángulo retrógrado con respecto al sistema solar. En términos simples, Atlas se mueve de una manera que lo mantiene alineado con el plano planetario y minimiza las interferencias al pasar cerca de los mundos principales. Si una nave estuviera diseñada para estudiar planetas, tal trayectoria sería operativamente eficiente. Eso no prueba ninguna intención, pero Loeb sugiere que plantea la pregunta: ¿por qué un visitante supuestamente aleatorio sigue una ruta tan conveniente? A partir de ahí, la especulación se profundiza. En entrevistas, Loeb ha sugerido la idea de que Atlas podría ser un objeto portador, potencialmente diseñado para liberar sondas más pequeñas. Imagina una nave nodriza viajando silenciosamente a través de un sistema estelar, sembrando diminutos dispositivos que se dispersan para recopilar datos. De hecho, Loeb ha argumentado previamente que otros visitantes interestelares, como Oumuamua, podrían haber cumplido un propósito similar. En el caso de Atlas, su inusual órbita cerca de Venus, Marte y Júpiter pasa por lo que él llama planetas objetivo clave, lugares ricos en información sobre dinámica orbital y habitabilidad. Los críticos rechazan con fuerza esta línea de pensamiento. Argumentan que la navaja de Occam, el principio de que la explicación más simple suele ser la correcta, se aplica aquí. Los cometas naturales son desordenados, inconsistentes y difíciles de predecir. Que Atlas se comporte de manera diferente a la mayoría de los cometas del sistema solar no significa que sea artificial. Su masa, densidad y niveles de actividad ofrecen muchas explicaciones naturales para su falta de aceleración. En cuanto a su trayectoria, los críticos dicen que incluso las alineaciones de baja probabilidad ocurren de vez en cuando si se observan suficientes visitantes interestelares. Pero Loeb insiste en que descartar la hipótesis de plano es anticientífico. El enfoque correcto, dice, es probar la idea de la tecnología alienígena con predicciones falsables. Por ejemplo, si Atlas fuera artificial, podríamos detectar líneas espectrales inusuales no asociadas con gases cometarios conocidos. Podríamos observar cambios en su movimiento semejantes a maniobras que no encajen con los modelos de sublimación, o su reflectividad superficial podría resultar anómalamente lisa o metálica. Si ninguna de esas señales aparece, el modelo natural se mantiene. Pero si incluso una anomalía persiste bajo escrutinio, el debate se intensifica. Para Loeb, el objetivo no es tanto probar que Atlas sea una nave alienígena, sino ampliar la imaginación científica. En su opinión, negarse a considerar posibilidades extraordinarias puede cegarnos ante descubrimientos que reescriban nuestro lugar en el cosmos. Lo compara con los primeros astrónomos que descartaban la idea de que los meteoros fueran extraterrestres o que los continentes se desplazaran sobre la superficie terrestre. Ambas ideas fueron ridiculizadas,
hasta que la evidencia las hizo innegables. Al mismo tiempo, Loeb reconoce los riesgos. Hablar de tecnología alienígena inevitablemente atrae titulares, alimentando tanto la emoción del público como el escepticismo. Muchos científicos temen que esto distraiga de la labor sólida y verificable de la ciencia cometaria. Las sorprendentes nuevas mediciones. Durante meses, los astrónomos siguieron a TRES y Atlas con algunos de los instrumentos más avanzados del mundo. Al principio, las estimaciones de su tamaño y peso eran simples aproximaciones, limitadas por lo tenue y distante que era. Pero a medida que se acercó al Sol, expulsando gas y polvo, llegaron nuevos datos, y lo que estos revelaron sorprendió a la comunidad científica. Las observaciones recientes del Observatorio Internacional Gemini, combinadas con modelos orbitales y fotométricos, mostraron que Atlas es mucho más grande de lo esperado. La masa total del cometa se estima ahora en más de 33.000 millones de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso es 1000 veces más masivo que 2 y Borisov, el cometa interestelar descubierto en 2019. Incluso comparado con el legendario Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en 2017, Atlas destaca como un gigante. Su núcleo, el corazón sólido y helado del cometa, se cree que supera los 3,1 millas de diámetro. Algunos modelos permiten un tamaño algo menor, pero nunca inferior a 1.400 pies. Esto lo convierte en uno de los cuerpos interestelares más grandes jamás observados y lo coloca directamente en la categoría de asesino planetario. Si hipotéticamente estuviera en rumbo de colisión con la Tierra, afortunadamente no lo está. Lo que hace tan sorprendentes estas mediciones es el método que las respalda. Los astrónomos no pueden pesar un cometa directamente. En su lugar observan cuánta materia expulsa al calentarse cerca del Sol. Normalmente ese flujo de gas y polvo ofrece pistas sobre el área superficial y la densidad del objeto. Pero con Atlas ocurrió algo extraño. A pesar de expulsar nubes visibles, su trayectoria no mostró empuje alguno por desgasificación. Eso solo podía significar una cosa: el cometa era mucho más masivo e inercial de lo que los modelos iniciales suponían. Al comparar la diminuta aceleración que debería haber experimentado con la falta real de desviación en su órbita, los investigadores pudieron restringir su masa. El resultado fue un cuerpo tan pesado que su propia inercia anuló los efectos de los chorros de gas. En otras palabras, Atlas apenas se inmutó mientras servía. Las implicaciones de estos números son enormes. Primero, desafían las suposiciones sobre qué tipo de objetos interestelares pueden sobrevivir largos viajes entre estrellas. Los fragmentos pequeños son frágiles, se erosionan, fracturan o rompen antes de viajar lejos. Un cometa de 33.000 millones de toneladas, sin embargo, está construido para durar. Su masa protege los hielos interiores de la radiación cósmica, preservándolos durante miles de millones de años hasta que una casual catapulta gravitacional lo envía en nuestra dirección. En segundo lugar, su tamaño plantea preguntas sobre cuán comunes son realmente estos cuerpos. Si la mayoría de los desechos interestelares se supone que son pequeños, ¿por qué hemos detectado ahora a un monstruo? ¿Está nuestro método de detección sesgado hacia los objetos grandes? ¿O hay algo en la dinámica de los sistemas planetarios que favorece la supervivencia de gigantes como Atlas? Las mediciones no responden a esa pregunta, pero obligan a los astrónomos a enfrentarla. En tercer lugar, los datos cambian la manera en que los científicos planifican las observaciones. Un núcleo mayor significa una coma y una cola más grandes, lo que a su vez afecta cómo los telescopios miden la luz. También altera las predicciones sobre cuánto tiempo permanecerá visible Atlas al alejarse hacia el espacio interestelar. Por su tamaño, podría seguir siendo detectable durante más tiempo que un objeto pequeño y tenue, dando a los investigadores más oportunidades para recopilar información. Quizá lo más importante es que estas mediciones consolidan el estatus de Atlas como un hito científico. Solo 2 objetos interestelares han sido confirmados anteriormente, y ninguno se acerca a esta escala. Descubrir algo tan masivo tan pronto en la búsqueda humana de cuerpos interestelares es simplemente asombroso. Los números no mienten. 33.000 millones de toneladas, más de 3 millas de ancho, 1000 veces más pesado que sus predecesores. Atlas no es un cometa ordinario, ni una curiosidad menor vagando entre las estrellas.
Es un titán, un viajero colosal que ha obligado a los científicos a revisar lo que creían posible sobre los visitantes interestelares. Prepararse para los eventos Cisne Negro. En ciencia, algunos eventos son tan raros e impredecibles que se les llama cisnes negros. Sucesos que se encuentran fuera de la curva ordinaria de expectativas, pero que tienen el poder de cambiarlo todo. Para los científicos planetarios, los cometas interestelares como 3 y Atlas encajan perfectamente en esta categoría. Son impredecibles, efímeros y cargados de potencial para transformar nuestra comprensión del universo. La lección que deja Atlas no trata solo sobre lo que es el cometa, sino sobre cómo la humanidad se prepara para el próximo. Uno de los primeros desafíos al responder a estos eventos es el tiempo. Objetos como Atlas suelen descubrirse tarde, solo después de haber entrado en el sistema solar interior y estar en una rápida trayectoria de acercamiento. Eso deja a los astrónomos luchando por coordinar observaciones, asignar tiempo de telescopio y redirigir instrumentos. La solución son los protocolos de preparación, redes de observación permanentes que puedan activarse en cuanto se confirme un objeto interestelar. Ya existen proyectos como Atlas, Pan-STARRS y el próximo observatorio Vera C. Rubin, que están siendo integrados en un sistema global de alerta para detectar estos visitantes con mayor anticipación. Pero detectar un objeto es solo el primer paso. Para estudiarlo de manera efectiva, las agencias deben movilizar recursos tanto en la Tierra como en el espacio. En el caso de Atlas, la afortunada alineación con Marte ha permitido que orbitadores y rovers capturen perspectivas únicas. En el futuro, contar con una estrategia previamente coordinada podría significar redirigir naves espaciales o ajustar cronogramas rápidamente, sin las demoras burocráticas que suelen ralentizar las respuestas. La NASA, la ESA y otras agencias comienzan a tratar los encuentros interestelares no como curiosidades, sino como objetivos científicos prioritarios que requieren acción inmediata. Otra capa esencial de preparación es la coordinación de datos. Con telescopios repartidos por todo el mundo, la información puede fragmentarse o duplicarse con facilidad. La mejor manera de aprovechar al máximo un evento cisne negro es mediante el intercambio de datos en tiempo real. Los astrónomos ya utilizan paneles y archivos centralizados, donde se comparten, en cuestión de horas, los parámetros de observación, las reducciones preliminares y las actualizaciones de seguimiento. Esto evita esfuerzos redundantes y asegura que toda la comunidad científica trabaje sobre la información más reciente. Igualmente importante es la comunicación pública. Los raros visitantes cósmicos inevitablemente generan titulares, especulación e incluso miedo. Para el público, la frase objeto interestelar puede sonar como la trama de una película de ciencia ficción. Los científicos tienen la responsabilidad de distinguir los hechos de la conjetura y de explicar tanto lo que se sabe como lo que aún se desconoce. Mirando más hacia el futuro, los investigadores empiezan a considerar cómo pasar de la observación pasiva a la exploración activa. Misiones como la Comet Interceptor de la ESA, diseñada para esperar en el espacio a un cometa aún no descubierto y luego interceptarlo, representan la siguiente etapa de preparación. En teoría, misiones similares podrían adaptarse a objetos interestelares, otorgando a la humanidad la capacidad no solo de observarlos pasar, sino de visitarlos de cerca. Eso transformaría una oportunidad efímera en una auténtica revolución científica. La lección más amplia que deja Atlas es que los eventos cisne negro exigen flexibilidad. No pueden programarse, pero sí anticiparse. Así como los sistemas financieros se preparan para caídas improbables pero devastadoras, la astronomía debe prepararse para las raras llegadas que pueden redefinir nuestro conocimiento cósmico. Esto implica mantener sistemas de vigilancia, garantizar la coordinación global y cultivar el valor científico de adaptarse cuando aparece lo inesperado. 3 y Atlas finalmente se desvanecerá en las profundidades del espacio, sin regresar jamás. Pero su legado puede ser aún mayor que su masa física. Es una llamada de atención, un recordatorio de que nuestro sistema solar no está aislado, de que los visitantes de las estrellas pueden aparecer sin previo aviso,
y de que nuestra capacidad de respuesta determinará si obtenemos un conocimiento profundo o dejamos que el momento se nos escape. Gracias por vernos. Si disfrutaste esta actualización, dale me gusta, suscríbete para más noticias del espacio y comparte tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, y sigue mirando hacia las estrellas.